Propio del día, tal y como se preveía, Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ha sido elegido Blázquez, ha comparecido ante los medios y ha confirmado un aspecto decisivo en su elección, su cercanía con el Papa Francisco. A partir de ahí, Antonio Baena, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, no ha entrado en asuntos polémicos, a lo más ha hecho una sutil referencia al aborto. Una muy sutil referencia, hay que respetarla. La episcopal tiene fama de moderado frente a su antecesor Rouco, que ha estado 12 años en el cargo. Quienes los conocen aseguran que difieren más en las formas que en el fondo. Con la elección de hoy, los obispos zanjan una deuda con Blázquez porque ha sido el único presidente de la Conferencia Episcopal que no había podido cumplir un segundo mandato. Sus estilos no se rompen. Alfonso Tezanos, vocal de la patronal madrileña. La policía le ha detenido acusado de dirigir un entramado para desviar fondos de ayudas y subvenciones estatales de al menos 15 millones de euros. Hay otras 11 personas detenidas. En la patronal madrileña quieren limpiar una imagen dañada a pocos días de las elecciones a su presidencia. Este hombre, Alfonso Tezanos, creó presuntamente un... Exigen a Moscú que abandone su estrategia para anexionarse Crimea. En un comunicado conjunto, la Unión Europea y el G7... Que ha pasado 29 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió. Glenn Ford tenía 24 años cuando fue condenado a pena de muerte por el asesinato de un detectado en España. Hay 5 detenidos. Recibir un órgano de un fallecido es imposible en nuestro país sin estar en la lista de espera, pero un rico libanés intentó conseguir un trasplante entre vivos. Ofreció 40.000 euros a inmigrantes irregulares por una parte de su hígado. Finalmente le han descubierto. La ley española es muy estricta, Marisa Dorta, en cuanto a la donación de órganos. Sí, porque en España tanto la donación como el trasplante está... Milán ya está en cuartos de final de la Liga de Campeones. Esta noche juega el Barça. Matías Prats y Mónica Carrillo nos cuenta, como siempre, las noticias de las 9. Gracias, señores, por estar ahí. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, hay incluso varios policías heridos. Ahora van a ver más imágenes dentro. En el Foro Económico se ha notado mucha precaución sobre el futuro. Sí, desde el rey hasta el ministro de Economía dan por hecho que estamos en la recuperación, sí, pero aseguran que queda mucho todavía para salir de la crisis. Recuperación y reforma son las dos palabras que más se han repetido hoy en este cónclave económico internacional. El FMI reconoce el cambio de tendencia de la economía española, pero insiste una vez más en ponernos deberes que sobre todo tienen que ver con nuestro mercado laboral. El gobierno se apunta esa tarea pendiente y asegura que 2014 será el año del cambio de rumbo definitivo. Buena parte del gobierno. La Audiencia Nacional juzga a los etarras que atentaron contra la casa cuartel de Calahorra, en La Rioja, en 2008. La sesión ha empezado con esta declaración del ex jefe de la banda, Jurdan Martitei. 15 inmigrantes han llegado a Melilla y 3 subsaharianos lograron ayer saltar la doble valla en Ceuta. Son las últimas entradas que se han producido a través de nuestra frontera con Marruecos. Ayer pudo repetirse la tragedia cuando una Zodiac con 32 personas a bordo llegó frente a Melilla con temporal en el mar. Varios inmigrantes cayeron al agua. Tras el salto... Sigue sin descartar que vaya a presentar una moción de censura para echar del poder a la presidenta Yolanda Barcina. Antes de tomar esa decisión, se dará unos días. Suman los llamados grupos de autodefensa que también han comenzado a asaltar sedes oficiales en apoyo a Moscú. Aumenta además la presión sobre los soldados ucranianos para que se rindan. Buscamos la última hora en la capital de Crimea, en Simferópol. Leticia Álvarez, cuéntanos. Todo el mundo habla hoy y también de récords. Está la presentadora de la ceremonia, se hacía un selfie, una autofoto, junto a varios conocidos actores y actrices. En mitad de la gala, Ellen DeGeneres bajó al palco de Steve McQueen y producida por Brad Pitt. Se llevó otras 2 estatuillas, la de mejor actriz de reparto para Lupita Nyong'o, que también fue una de las sensaciones de la alfombra roja, y el Oscar también al mejor guion adaptado, aunque por número ganó Gravity, la odisea espacial de Sandra Bullock, con 7 premios, muchos de ellos técnicos, pero destaca el de mejor director para el mexicano Alfonso Cuarón. Frente a las grandes triunfadoras, hoy cotizan a la baja los excesos del lobo de Wall Street. Leonardo DiCaprio optaba al Oscar por 4ª vez, parecía que esta vez sí, pero de nuevo se fue de vacío. También la gran estafa americana se estrelló en una gala, José Ángel Abad, en la que no hubo grandes sorpresas y en las que los premios bastante repartidos.
Que se lo pregunten a Meryl Streep o a Julia Roberts. Estos Oscar han dejado cierto sabor a... Ahora llegan los deportes con Ainhoa Arbizu. Después de una jornada de liga muy intensa, juega la Selección Nacional de Fútbol. Las noticias vuelven a las 9 con Matías Prats y Mónica Carrillo. Gracias, señores, por su compañía. Hasta mañana. Buenas tardes. Imagen de unidad de víctimas y políticos que hemos visto en la Catedral de la Almudena, donde los reyes han presidido una misa de recuerdo y homenaje a las víctimas de los atentados. También ha asistido el Gobierno y todas las instituciones del Estado. Al terminar la ceremonia, Eloísa de Dios, los reyes se han acercado y han saludado uno a uno a los familiares de las víctimas que han acudido a esa misa. Recuerdo en varios escenarios. Al terminar la misa en la Almudena, las víctimas se han trasladado al Parque del Retiro para honrar a sus muertos en ese rincón bautizado como el Bosque de los Ausentes de Onariz-Timuño, donde se plantaron 192 árboles, uno por cada fallecido. En Madrid y en toda España se recuerda hoy a las víctimas del 11M, también en el Parlamento Europeo, con un minuto de silencio, pero especialmente emotivo, María Rey, ha sido el homenaje que se ha celebrado ahí, en la estación de Atocha. Sí, porque en esta estación de Atocha, en el corazón de Madrid... Asier González Soreasu habría participado en los planes para secuestrar al concejal socialista episcopal para elegir al nuevo hombre fuerte de la Iglesia española. Todo el mundo apunta como sucesor de Rocco Varela al moderado Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid. Esta tarde se inician las votaciones secretas. Los obispos coinciden en que debe ser alguien próximo al Papa Francisco. Por este hombre pasa la renovación de la Iglesia. Unidos telefoneó anoche a Mariano Rajoy para conocer la postura de España y subrayar la estrecha colaboración entre Washington y Europa. Ambos condenaron la intervención armada de Rusia en Crimea y rechazaron el referéndum separatista. Sobre este asunto, la novedad es que hoy su Parlamento regional ha aprobado la independencia a la espera de que llegue la consulta. Los prorrusos de Crimea dan por hecho que la península será... El terremoto y posterior tsunami dejó cifras demoledoras. Vamos a recordarlas. Susana Román. Así es, Lourdes, cifras dramáticas que además vamos a... Títulos como Kamikaze, de Alex Pina, Purgatorio, del debutante Pau Teixidor. La situación en Ucrania está fuera de control, lo reconoce el presidente interino mientras Putin niega cualquier implicación en las revueltas separatistas. En las últimas horas, la toma de edificios oficiales por milicianos prorrusos sigue extendiéndose por el este del país. Tenemos otras noticias, 20 millones de iraquíes. Buenas tardes. Esta frase del candidato del PP ha encendido esta mañana la campaña electoral. Lo acaban de escuchar. Arias Cañete considera que anoche en el debate televisado no debía mostrar superioridad intelectual ante Elena Valenciano para no parecer machista. Cañete... Tenemos por delante un fin de semana de calor y playa. Las temperaturas... Una imputada por el crimen de León declara a esta hora en los juzgados. Se trata del agente de la policía local que entregó el arma homicida. La gran incógnita del caso es su relación con los hechos y con las dos mujeres encarceladas. Silvia González, ¿sigue la declaración? Así es, a estas horas continúa declarando en estos juzgados. Los ánimos en Turquía, ya había malestar con el gobierno, pero la pésima gestión en la tragedia minera no ha hecho sino aumentar. La indignación de la población y las violentas protestas se han repetido en las ciudades más importantes, sobre todo después de conocerse la agonía que vivieron los mineros después de la explosión. La cifra de muertos podría superar los 300. Es el primer ministro turco por convertirse al cristianismo. La mujer de 27 años se casó con un cristiano. Temperaturas superiores a los 30 grados tanto en el norte como en el sur de la península, relacionadas con el crimen de León. Las ha obtenido el programa Espejo Público de Antena 3. Son estas. Porque cuando fueron detenidas, ambas aseguraron que venían de esa pastelería, pero se les pasó un detalle por alto. Ese lunes era día de descanso y el establecimiento estaba cerrado. Su coartada se vino abajo.
Eso investiga el grado de implicación de las 3 mujeres detenidas. Parece claro que Montserrat González, la madre, disparó el arma y después se autoinculpó del asesinato, pero Jesús de la Torre, falta saber qué papel jugaron en este crimen la hija Triana y la tercera implicada, la policía. Incidentes violentos, la campaña ha entrado ya en su tramo final con 2 platos fuertes, llenos del PP en Valencia para apoyar a Arias Cañete y defender las medidas económicas del gobierno, mientras en Barcelona los socialistas europeos acompañaban a Elena Valenciano. Hoy la candidata del PSOE sigue en Cataluña intentando movilizar a los jóvenes para que acudan el domingo a las urnas. Nuestro tiempo de deportes, veremos las imágenes de la fiesta del Real Madrid después de conseguir su 10ª Copa de Europa. En el Partido Popular no se van a producir movimientos tan profundos como en el PSOE. De hecho, a pesar de la notable caída de los populares en el PP, están satisfechos porque han vuelto a ser el partido más votado, teniendo en cuenta el desgaste que produce gobernar en plena crisis. El PP pone en valor que solo han ganado los partidos que gobiernan en Alemania, en Italia y en nuestro país, en España. Aún así, la pérdida de votos es importante y un resultado similar al de ayer en unas elecciones generales dificultaría mucho la formación de gobierno. ¿Qué se dice hoy? ¿Qué dicen al respecto? Pilar Ruiz Pérez en la sede del PP. Bueno, hay que esperar porque el examen de conciencia... Los votantes, una parte de los votos que antes iban al PSOE, ahora están en la abstención o se reparten entre varios grupos. Uno de ellos es Izquierda Unida, que lo veíamos, pasa de 2 a 6 eurodiputados, triplica sus resultados y no crece más porque a su lado irrumpe con fuerza Podemos, un grupo nacido al albor del 15M y promocionado en tertulias televisivas que ha conseguido casi tantos votos como IU. La formación de Pablo Iglesias es la gran sorpresa sin duda de estas elecciones, que han dibujado claramente la fragmentación y radicalización del voto de izquierdas. Las caras Lo interesante a la vista de los resultados electorales, el voto de derechas no se radicaliza tanto como el de izquierdas, al contrario de lo que ha sucedido en otros países europeos como en Francia, que luego lo veremos. En España no hay ningún partido de ultraderecha que consiga representación en el Parlamento Europeo. El castigo a los grandes partidos da alas a otro tipo de formaciones. Mejora resultados UPyD y entra en el Parlamento Europeo Ciudadanos, hasta ahora un fenómeno que era solo catalán. La cara ya lo decía. En 12 de las 17 comunidades. Los populares han conseguido la mayoría en Galicia, de la Unión donde el partido que gobierna ha ganado estos comicios europeos. Todo lo contrario ocurre en el Reino Unido. Allí la coalición de conservadores y liberal-demócratas se ha estrellado a costa del ascenso generalizado del antieuropeísmo. Se confirma el terremoto político pronosticado por los... Para frenar el separatismo en el este del país. El magnate del chocolate, Petro Poroshenko, ha ganado con más de la mitad de los votos y ha anunciado que se reunirá con el presidente ruso para lograr la paz en Ucrania. De momento, la violencia continúa al este del país. Los rebeldes prorrusos han tomado el aeropuerto internacional de Donetsk. Es el claro ganador, con más de la mitad de los votos escrutados. Liga de Campeones. Las noticias vuelven a las 9 con Matías Prats y Mónica Carrillo. Gracias, señores, por su compañía. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, aún quedan trámites importantes antes de que Felipe VI sea proclamado como tal. Sí, quedan también problemas pendientes por solucionar. Uno de ellos es en qué situación quedará don Juan Carlos ante la justicia cuando deje de ser por España y por algunos países cercanos. Y algo importante, la Casa Real es partidaria de mantener algún tipo de aforamiento, de protección judicial para don Juan Carlos cuando deje de ser rey. Estos son algunos de los detalles que hemos conocido hoy sobre los cambios que se preparan en Zarzuela y que no van a ser pocos. Eloísa de Dios. Sigue con su agenda oficial y ha presidido esta mañana la entrega de becas de la Caixa. Relaciones entre Obama y Putin han puesto a prueba la diplomacia francesa. Ambos viajan esta tarde a París para reunirse con el presidente Hollande, que curiosamente tendrá que cenar 2 veces para que sus invitados no coincidan. De falsificadores que estaba a punto de sacar a la calle más de 4 millones de euros falsos. Habían conseguido realizar uno de los mejores billetes falsos de 50 euros que se ha encontrado hasta ahora la policía. Los reporteros de A Fondo han sido testigos de las detenciones. Sí, pero sin dañar, sin vulnerar los derechos de la infancia. La Fundación A3 Media y la Asociación de Informadores... Que les va a contar cuánto dinero van a ganar los jugadores de la selección española si ganan el Mundial. Y no es poco. La actualidad vuelve a las 9 con Matías Prats y Mónica Carrillo. Gracias, señores, por su compañía. Hasta mañana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. La renuncia de Susana Díaz deja muy abierta la batalla por la sucesión y despeja el camino, sobre todo Eduardo Madina, que, dato importante, nunca ha ocultado su perfil. Mañana los diputados del Congreso se pondrán de pie, uno a uno, para proclamar en voz alta su voto. El sí a la ley de aplicación está garantizado con una aplastante mayoría cercana al 90%. Votarán a favor el Partido Popular, el Partido Socialista, si mantiene su disciplina de voto, UPyD y los dos diputados del Grupo Mixto de Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. En total, a favor, 302 parlamentarios. Dirán no 19 diputados, los 11 del Grupo de Izquierda Plural y los del Grupo Mixto de BNG, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís, Geroa Bay y un diputado de Nueva Canaria. Se abstendrán 22 diputados, entre ellos los de Convergencia y Unión, el Partido Nacionalista Vasco y un diputado de Coalición Canaria. Y no votarán, se ausentarán de esta votación, de este pleno, los 7 diputados abertzales de Amaiur. El debate sobre la ley de abdicación es de un gran calado político. De hecho, Mariano Rajoy subirá a la tribuna para defenderla. Es la ley que abrirá el proceso de sucesión que acabará con la proclamación de Felipe VI el próximo 19 de junio. María Rey, hoy la mesa de Congreso y el Senado se han reunido para ir cerrando el contenido del acto. Sí, siguen avanzando los preparativos. 115 puntos básicos, un dato similar al que registró en enero de 2009. Aquí lo ven. Entonces, la agencia Standard & Poor's quitó la máxima nota de solvencia a nuestro país. La economía sufrió la presión de los mercados y la prima de riesgo se disparó hasta tocar techo en julio de 2012 hasta alcanzar los 667 puntos básicos. La famosa frase de Mario Draghi de haré todo lo necesario para salvar el euro y la agenda reformista del gobierno ha logrado un descenso de la prima de casi un 400%. 5 años después, lo dicho, vuelve a acercarse a los 115 puntos básicos y los beneficios van más allá de la mera confianza de la solvencia de nuestro país. Nos miran con mejores ojos porque quienes la incumplan. Entre otras cosas, se limitará la emisión de anuncios a horarios nocturnos y se regulará el consumo de alcohol de adultos en lugares públicos destinados a los niños, como polideportivos o parques. Con poco más de 13 años se inician en el consumo del alcohol. Son niños de entre 12 y 17 años que han hecho propuestas muy a tener en cuenta para mejorar la educación. Los participantes tenían que decir qué harían ellos y qué deben hacer los adultos para que la enseñanza en España sea de mayor calidad. El primer premio para la categoría Petición para un mundo adulto. Buenas tardes. Alfredo Pérez Rubalcaba no solo dejará de ser el líder del PSOE dentro de un mes. Hoy anuncia que además abandona la política en la que ha ocupado cargos relevantes desde hace 30 años. Rubalcaba renuncia a su acta de diputado en septiembre, por lo tanto ya no se sentará en el hemiciclo. De Rubalcaba abandona, se va una de las figuras políticas más influyentes de las últimas décadas. Ha admirado por muchos, odiado por algunos, ha participado de una u otra forma en todos los gobiernos socialistas. Nunca tuvo mucho poder en el partido y, sin embargo, le tocó hacerse cargo del PSOE en el peor momento. Quizás sea eso lo que ha provocado el final de su carrera política. Rubalcaba puede acceder al Congreso el siguiente de la lista de candidatos socialistas y el siguiente de la lista resulta ser el polémico Carlos Mulas. Mantuvieron criterios similares durante buena parte de los 4 años de investigación del caso Nos, pero la relación cambió de forma radical cuando el magistrado imputó por primera vez a la infanta Cristina, porque el fiscal Orrats siempre ha mantenido que la hermana del rey es inocente. De las simples discrepancias pasaron a una guerra abierta. Atrás que... Con un debate político intenso, el debate sobre el aforamiento del rey Juan Carlos, que finalmente lo va a tener, acaba de aprobarlo el Congreso de los Diputados. El resultado de la votación se daba por hecho porque ya se había votado en comisión, nadie ha cambiado de postura, los socialistas se han abstenido y el aforamiento se ha aprobado solo por la mayoría del Partido Popular. María. Y de nuevo hemos escuchado las mismas quejas que se vienen repitiendo en los últimos días. Debido a las imágenes, les advertimos que son duras, del atentado cometido el pasado octubre en Pekín. En un reportaje sobre acciones terroristas. Rolling Stones. Ahora llegan los deportes con Ainhoa Arbizu y en la pugna entre Messi y Neymar por ser el mejor jugador del Mundial. Matías Prats y Mónica Carrillo nos cuentan las noticias de las 9. Gracias, señores, por su compañía. Hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. La defensa de Pujol va a hacer 2 movimientos. Recurrir la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional para evitar que el juez Ruz acceda a las cuentas de su familia y querellar pequeños objetos, prótesis médicas, incluso armas y hasta casa. Poco parece quedar del veterano político que parecía arrepentido en la carta con la que entonaba el mea culpa por sus millonarias cuentas no declaradas fuera de España.
Defensa de Pujol va a presentar un recurso contra la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional y una querella contra la persona anónima que filtró los datos bancarios. El objetivo es evitar que el juez Pablo Ruz acceda a las cuentas de la familia. El recurso alega que la prueba principal se obtuvo de manera ilegal y va más lejos en su intento de envolver a Pujol en la señera. Dice que la justicia acusa a la familia para frenar el proceso soberanista. Vamos en directo hasta los juzgados de Andorra, donde está previsto que los abogados de Pujol presenten esa querella y ese recurso, y allí está Gemma Solà con la última hora. El presidente Pujol está al tanto de todos los movimientos de sus abogados desde una de sus casas en el Pirineo catalán. Hoy le hemos visto varias veces, primero solo, luego con los periódicos del día debajo del brazo y finalmente con su mujer. Y en todo momento lo cierto, Pepa Rovira, es que aparentaba tranquilidad. Sí, Jordi Pujol. Argumentos esgrimidos por Pujol en ese recurso, la alusión a una persecución política para frenar el proceso soberanista, ha desatado una cierta polémica en Cataluña. CiU ha admitido que el escándalo es un desastre para el partido y ha admitido que aceptaría la baja como militante del expresidente. Un asunto más relacionado con el caso Pujol, la Oficina Antifraude de Cataluña ha anunciado que se querellará en septiembre contra el sindicato Manos Limpias por sus acusaciones de tapar a la familia Pujol. El sindicato, en el caso de los falsos ERE, uno de los exconsejeros imputados dice sentirse respaldado por el líder del PSOE, por Pedro Sánchez. José Antonio Viera ha roto su silencio una semana después de que la jueza Alaya elevara el caso al Supremo. Viera ha dicho que ser aforado le ha perjudicado y que lleva 3 años de indefensión absoluta. Desde el Partido Popular piden a Pedro Sánchez que le diga a Susana Díaz que explique qué papel tenía la Junta de Andalucía en toda esta trama. No evitó anoche que se reprodujeran los incidentes en las calles de la localidad. Hay al menos 2 heridos de bala y más de 30 detenidos. Y son ya 9 las jornadas de violencia. El presidente Obama ha vuelto a intervenir en las últimas horas para tratar de calmar los ánimos. Vanessa Yaklitz, veamos qué ha dicho. Efectivamente, el presidente Obama se ha visto obligado a... Esas horas en Indonesia, los 2 españoles desaparecidos en el naufragio de un barco turístico. Los otros 2 españoles que salvaron su vida después de 22 horas de angustia regresarán a nuestro país cuando logren el salvoconducto necesario, porque uno de ellos ha perdido su pasaporte. Nuestra corresponsal en Asia, Sara Romero, nos amplía esta información. El tiempo apremia y las autoridades de Indonesia. De un bar de Zaragoza se encerró anoche, supuestamente armado, después de discutir con su pareja. No tiene rehenes, pero amenaza con disparar a todo el que se acerque al establecimiento. Última hora, Raquel Rosselló. Embarcaciones deportivas o de recreo navegan a lo largo y ancho de los 8.000 kilómetros de nuestras costas. La Guardia Civil se encarga de regularlo a diario. Del público que opta por el alquiler compartido. Las dificultades económicas abren este mercado a perfiles de mayor edad. Hola, pasa por favor. Compartir los sectores. Las impresoras 3D pueden fabricar prácticamente todo. Prótesis, juguetes, coches e incluso aviones. De las 8 máquinas más grandes que hay en el mundo, una está en Zaragoza. Un aparato tan grande como este puede nacer de una fábrica tan... Buenas tardes. El Consejo de Garantías, que ha validado la ley de consultas sin unanimidad, es un órgano consultivo que depende de la Generalitat. Los 5 miembros... Y la imagen curiosa del día llega de un pueblo de Madrid, se llama Mata el Pino, y hace unos años decidió dar un... La ley de consultas con la que el gobierno de Artur Mas pretende justificar la legalidad del referéndum del 9 de noviembre nace lastrada por la división de los juristas. El Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano que vela para que las leyes del Parlamento de Cataluña sean constitucionales, ha validado esa ley de consultas, pero lo ha hecho con una importante división. 4 de los 9 expertos no han validado la ley. El portavoz del gobierno catalán cree, pese a lo ajustado del resultado, que hay sólidos argumentos jurídicos, Gemma Solà, para convocar dicha consulta.
Sí, el gobierno catalán. Para entender mejor este resultado, el Consejo de Garantías Estatutarias es un órgano consultivo formado por 9 juristas, 6 han sido nombrados por el Parlamento catalán y otros 3 por el propio gobierno autonómico. CiU propuso a 3 de sus miembros, Esquerra Republicana a 2, PSG a otros 2 y PP Iniciativa a 1 cada uno. Han avalado la ley de consultas los 5 juristas propuestos por CiU y Esquerra. La misión del Consejo de Garantías es, recordemos, velar para que las leyes que se aprueben en el Parlamento se adecúen al Estatuto de Autonomía y a la Constitución. Sus dictámenes, al ser un órgano consultivo, no son vinculantes. Vamos con más noticias relacionadas con Cataluña. Un hombre de peso, la exministra socialista Carme Chacón, se sumará a la diada que la sociedad civil catalana ha convocado en Tarragona. La concentración quiere ser el contrapunto a la diada tradicional que estará prácticamente monopolizada por el independentismo. Junio no tiene constancia de que Jordi Pujol haya decidido comparecer en el Congreso para explicar el fraude. CiU espera que el expresidente dé el paso porque la presencia voluntaria evitaría una engorrosa comisión de investigación. La última palabra la tiene el propio Pujol, que de momento sigue guardando silencio, aunque fuentes de su entorno aseguran que ya ha despejado la incógnita. Vamos a su refugio del Pirineo, Marta Sassot. Pues aquí tampoco. Pujol, sobre la ley electoral, el PSOE inicia la ofensiva para frenar la propuesta del gobierno de reformar la ley para que el candidato más votado asuma la alcaldía. Los socialistas han dado el primer paso en el Congreso, donde han registrado la petición de comparecencia del presidente del gobierno. La iniciativa no garantiza la presencia de Mariano Rajoy porque la decisión final la tomará la próxima semana Jon Ariztimuño, la Diputación Permanente. Sí, Lourdes, y sabemos que va a ser el Distintos signos políticos se han visto envueltos en sendas polémicas por sus excesos verbales. Por un lado, el alcalde de Valladolid, del PP, fue acusado de machista por asegurar, textual, que le da reparo entrar en un ascensor por si una chica se quita el sujetador o la falda y le busca las vueltas. La otra perla es del primer edil de Toledo, del PSOE, que levantó una polvareda similar por unos comentarios relacionados con la limpieza de hogar. Ambos han matizado sus palabras alegando que se han malinterpretado. Turistas extranjeros a nuestro país vuelve a batir récords. Los más de 8 millones de viajeros que nos visitaron en julio es el segundo mejor dato de la historia. Apuntan a que 2014 puede terminar como el mejor año turístico. Mónica Prado es jefa del área de economía de Antena 3. Turismo de borrachera que tiene desquiciados a los vecinos de la Barceloneta, que han vuelto a salir a la calle para protestar. Al mismo tiempo, el ayuntamiento ha decidido reforzar el control sobre los apartamentos ilegales y ha tomado medidas extraordinarias. Pepa Rovira, ¿cuál es el uso turístico? Muchas ilegales, como acaban de ver, han crecido de forma espectacular. Los propietarios prefieren alquilarlos de forma irregular y aumentar sus ingresos, que en algunos casos pueden multiplicarse por 5. No quieren un barrio inundado de... Mayor amenaza conocida hasta ahora por Estados Unidos. Sus más altos responsables de defensa aseguran que la sofisticación y la fuerza militar de los extremistas sobrepasan las capacidades de Al-Qaeda. De hecho, el Pentágono parece dispuesto a ampliar sus bombardeos a territorio sirio. Y todo en un día en el que hemos conocido un balance dramático. Naciones Unidas asegura que más de 191.000 personas han muerto ya en los 3 años de guerra civil en Siria. En el naufragio de un ferry en Indonesia han iniciado su propia búsqueda con barcos alquilados. Están convencidos de que sobrevivieron y pudieron llegar hasta una isla desierta cercana al lugar del hundimiento. Nuestra corresponsal en Asia, Sara Romero, tiene más datos. A esta hora la búsqueda ha sido suspendida debido a que en el fondo del mar. Más de 1.600 kilos de droga distribuida en 37 fardos. Decidió hace 5 años sustituir las vaquillas por una bola gigante que recorre las calles del pueblo. Ahora el bolo encierro, como se conoce a este festejo, es ya una tradición, aunque los hosteleros dicen que no tiene el mismo tirón turístico. Es el bolo encierro. Llega la comedia más gamberra con infiltrados en la universidad, ciencia ficción de la mano de Scarlett Johansson en Lucy, y para los peques, Operación Cacahuete. Vais a la universidad. Sigue, figura. Tras protagonizar infiltrados. Las noticias vuelven a las 9 con Matías Prats. Señores, feliz fin de semana. Hasta el lunes.
Buenas tardes. Son imágenes que van a incrementar sin duda la polémica sobre lo que realmente ocurrió ayer en Ceuta. Así es, acabamos de ver cómo algunos inmigrantes llegaron a territorio español y fueron llevados por las fuerzas de seguridad españolas a otra zona. Hoy hemos sabido más noticias. Una nueva tormenta entra en España y pone en alerta a 13 provincias. La borrasca Ruth, que así se llama, traerá más lluvias y un fuerte oleaje. Ceuta y en Melilla, esta pasada madrugada, unas 1.400 personas han intentado traspasar de nuevo la frontera. Estas imágenes muestran... Y sobre lo ocurrido en Ceuta, el ministro del Interior explicará en el Congreso la actuación de las fuerzas de seguridad en la frontera y la situación en la ciudad autónoma. Se ha adelantado a la petición que también ha hecho la oposición. El Gobierno, además de lamentar las muertes, dice que hay que trabajar con Marruecos y con el resto de los países para tratar de ir al origen de este problema. Moncloa, los abogados de la Infanta también ultiman su estrategia de defensa. ¿Cómo afrontan la comparecencia? Gemma Solá espera que sus compañeros de Andalucía elijan al candidato que pueda conseguir más votos. Es uno de los asuntos que ha abordado en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3. Cospedal ha defendido las medidas de ahorro que ha tomado en su comunidad y las que adopta el Gobierno. Dice que aunque son impopulares, se ha conseguido evitar la intervención y salir de la recesión. Bueno, pues ayer mismo no hay división en el PP, asegura Cospedal. Temporales de frío y lluvia. El Reino Unido sufre las lluvias más intensas de los últimos 100 años. Buenas tardes. Empieza hoy un fin de semana en el que vamos a poder disfrutar de temperaturas muy agradables. Imagen primaveral de este viernes en el que el foco informativo sigue en la región ucraniana de Crimea después de pedir su anexión a Rusia. Y hoy en nuestra portada, el inesperado selfie de la familia real griega. Congreso del PP vasco después de las fuertes tensiones internas que se han producido esta semana. A última hora, los populares han conseguido un acuerdo para los cargos más relevantes, aunque pueden quedar heridas pendientes. Hoy se han visto en los escaños del Parlamento. Nuestra compañera hace su trabajo, que básicamente pretendía hacerle unas preguntas al presidente de Cataluña. Por lo demás, el Ejecutivo responde a más que no puede hablar de un referéndum en Cataluña porque sería decidir sobre algo que compete a todos los españoles y no solo a dos gobiernos. La vicepresidenta se ha referido también a la polémica de la inmigración. María Rey, ¿qué ha dicho? Las denominadas antitrepa ya están en marcha. Las modificaciones fueron anunciadas ayer por el ministro del Interior. Después, un sahariano de 20 años ha muerto esta mañana después de ser rescatado de la embarcación en la que intentaba cruzar el estrecho. Iba con otras 9 personas en una lancha neumática cuando fueron interceptados. Van a caer, aunque moderan su bajada. En 2013 la caída media fue del 10,5% según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Parece, Ana Estevez, que sigue el ajuste. Es cierto, Lourdes, que la vivienda ha seguido a los investigadores reconstruir las últimas horas de la niña y los movimientos de sus padres antes y después de acabar presuntamente con su vida. El programa Espejo Público ha tenido acceso a estas nuevas grabaciones. Es una de las últimas imágenes de Asunta Basterra a las 2 de la... Incidentes. Un ejemplo lo tenemos en el metro de Madrid, donde en el último año la delincuencia se ha conseguido reducir un 25%. La prohibición de usar los transportes públicos se ha extendido también a los grafiteros. Este joven no deja... Interminable, lo han sufrido temporal tras temporal en Galicia y en todo el Cantábrico, así que con este cambio están que no se lo creen. Vamos a San Sebastián, en la playa La Zurrila está Paula Rioz. Paula Rioz, ¿qué temperatura tenéis ahora mismo? Triunfado en la ceremonia de los Oscar muestran ahora momentos privados del encuentro entre la familia real griega y la española. Las fotos fueron esas ayer, después de los actos en memoria del padre de la reina Sofía. Marie Chantal, esposa del príncipe Pablo, ha difundido parte de esas imágenes en las que aparecen las infantas Elena y Cristina. Dos familias reales, la griega y la española, juntas por el aniversario. Con Matías Prats y Mónica Carrillo, gracias por su compañía y hasta lunes. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Mientras en Bruselas la consecuencia directa de las elecciones es buscar quién gobernará la Unión Europea en los próximos años. El candidato del grupo más votado, el popular Jean-Claude Juncker, tiene el encargo de buscar los apoyos que necesita para presidir la Comisión, pero no está todavía muy claro que lo consiga. Incluso Rajoy prefiere hablar más de otros asuntos como el empleo, Guillermo Pascual, que de nombres de candidatos concretos. Sí,
Sí, Lourdes, para esto. En el sector de la vivienda, la firma de hipotecas sube por primera vez después de 4 años de descensos. Aquí se ve la evolución desde 2010, año tras año, en mayor o menor medida van reduciéndose la firma de préstamos. En 2013 se toca fondo, los bancos apenas concedían hipotecas. Ahora, después de 46 meses consecutivos de descensos, se rompe esta racha y comienza a subir. Parece que las entidades empiezan a abrir la mano. Según el Instituto Nacional de Estadística, el pasado mes de marzo, el número de hipotecas constituidas aumentó un 2%. Concretamente, se constituyeron 16.625. Un piso y demás. Revisar la ITV y los adelantamientos indebidos son las principales infracciones cometidas por los motoristas. Estas imágenes corresponden a la última.